Buenos días, mi nombre es Karen Viviana Gámez Ospina, soy estudiante de séptimo semestre de Gobierno y Relaciones Internacionales y este video compete al modular de la materia de Derecho Internacional Público. La emergencia sanitaria que ha traído consigo el COVID-19 luego de haberse convertido en pandemia ha integrado esfuerzos tanto de los estados como de parte de las organizaciones internacionales para hacer frente a los distintos retos que ha traído consigo. En este contexto es importante conocer la función del derecho internacional público para posteriormente poder explicar el relacionamiento tanto de los estados como de las organizaciones internacionales en esta coyuntura. Para esto se tiene en cuenta la definición del autor Marco Monroy Cabra. Estudia las relaciones entre estados y entre estos y los demás sujetos de derecho internacional público, así como la organización y el funcionamiento de la comunidad internacional. Frente a esto, se puede decir que aunque el relacionamiento de los sujetos de derecho internacional público ya está dado bajo un marco normativo, esta coyuntura cambia las dinámicas e incluso la forma de toma de decisiones por parte de los estados y la prioridad en cuanto a los intereses de los mismos y en general de la sociedad internacional. Como he mencionado, los principales sujetos de derecho internacional público identificados dentro de esta coyuntura son los estados y las organizaciones internacionales. Cabe resaltar que estos son los que tienen personalidad y capacidad jurídica para suscribir tratados y además tienen reconocimiento por parte de los demás estados. Ahora bien, las fuentes del derecho internacional público están divididas en tres. La primera son los principios generales del derecho, la segunda son las convenciones internacionales y la tercera, la costumbre. En torno a los principios generales del derecho, es importante destacar el principio de igualdad jurídica, ya que este hace que el consentimiento sea el mecanismo básico para la creación de normas y obligaciones internacionales. Esto quiere decir que los sujetos de derecho internacional público actúan en el marco de una práctica o un comportamiento sobre una materia determinada, aceptada y conformada a través de la suscripción de tratados internacionales o por obra de la voluntad de asumir responsabilidades unilaterales jurídicas de manera clara y concreta. Frente a la voluntad de los estados es importante reconocer que estos no están obligados a cumplir con lo pactado, pues pese a que ya existe un marco jurídico, hay una ausencia de un poder central con facultades para crear las normas internacionales. Lo anterior partiendo del hecho de que este marco normativo es creado por los mismos estados y tiene como fin mantener la coexistencia pacífica entre naciones civilizadas y además estos están suscritos bajo el principio de pacta sunt servanda. Llegados a este punto, se hará énfasis sobre las convenciones internacionales que tienen cabida para hacer frente a la coyuntura del COVID-19. Para esto se remitió a los últimos informes de la CIDH, en donde se ha establecido que los derechos que más se han visto vulnerados son los derechos humanos y también los derechos económicos, sociales y culturales. La Declaración de los Derechos Humanos es un marco normativo del que son signatarios todos los miembros de las Naciones Unidas. En este sentido, este constituye los fundamentos de un futuro justo y digno para todos y brinda a las personas de todo el mundo un poderoso instrumento en la lucha contra la opresión, la impunidad y las afrentas a la dignidad humana. Teniendo en cuenta esto, los estados signatarios de este tratado están llamados a integrar sus esfuerzos para mitigar o minimizar la vulneración de derechos humanos que ha traído consigo el COVID-19. En este sentido, se citarán algunos de los derechos que también han sido reflejados en el informe de la CIDH. En el caso del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entrado en vigor el 3 de enero de 1976, se reconoce lo siguiente. Con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como sus derechos civiles y políticos. Y lo que en el caso anterior, los derechos económicos, sociales y culturales también se están viendo altamente afectados. Esto tiene que ver con las políticas que están estableciendo cada uno de los gobiernos para mitigar el impacto económico que puede causar el COVID-19. De manera que se están viendo seriamente afectados derechos como el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la educación, a la alimentación, al agua, a la vivienda, entre otros.
Algunos de los resultados reflejados del relacionamiento y las acciones integradas entre los Estados y las organizaciones internacionales derivadas de los tratados anteriormente mencionados son: en Argentina, los distintos organismos de la ONU se han centrado en sectores como salud, protección infantil, prevención de la violencia de género y el suministro de alimentos. Esto con el fin de impulsar la recuperación temprana y colocar a los países nuevamente en su camino hacia el desarrollo sostenible. En Perú, la Organización Panamericana de la Salud, junto a otras agencias, se han asociado con el gobierno para ayudar al sistema de salud afectado, protegiendo los derechos de los trabajadores, apoyando los esfuerzos de comunicación, trabajando con migrantes y refugiados y garantizando el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Con esto se puede concluir que aunque el COVID-19 ha cambiado las dinámicas, los intereses y las perspectivas tanto de los estados como de las organizaciones internacionales, el marco normativo en cuanto al relacionamiento de los mismos sigue estando vigente. Asimismo, cabe resaltar que el cumplimiento y los resultados de los tratados serán efectivos en la medida en que los estados sigan teniendo la voluntad de cumplirlos con el fin de mitigar cada una de las consecuencias que ha traído el COVID-19.